Y gracias, Giuseppe. Leonardo, una de sus máximas o de sus lemas durante toda su vida era una frase un poco más compleja, que no la diga exactamente, pero decía algo así, decía: aquellos que se enamoran de la práctica, olvidándose de la teoría, son como pilotos sin timón, que navegan siempre, continuamente, sin saber a dónde se dirigen. Y Leonardo prestó atención a las dos cosas. Hoy en día hay mucho enamorado de la práctica, no sé, porque vengo del mundo educativo, he estado 18 años en la universidad, pues algo sabré. Gente que, bueno, que se aplique, o no me importan las teorías, pero claro, esto es como el puzzle: si no sé lo que voy a hacer, o si no sé lo que voy a componer, pues bueno, a veces salen churras y a veces salen merinas. Estas cosas de piloto sin timón alude a esta máxima. Perdón. Y de las cosas bajas alude a otra frase mucho más larga, no voy a recrear aquí, que dice que es mucho más digno ocuparse de las cosas del mundo, aunque sean bajas o sean consideradas mundanas o incluso sucias a veces, puede ser pues anatomía y cosas así, que de las grandes ideas bellas y elevadas y etéreas, pero que no se pueden tocar. Y dice también que la verdad es tan noble que ennoblece a estas cosas, por muy bajas que sean, las cosas del mundo, lo que estamos hablando de aquí, la visión renacentista, mientras que las otras, pues en fin. De las cosas bajas se refiere al mecanismo del mundo, lo que hicieron ellos, atreverse a abrir, arriesgar sus vidas y muchos pagar con ellas. Servet es un ejemplo claro. No estoy ahora buscando culpables de nada, no estoy diciendo que unos sean más malos que unos, no estoy hablando en contra de la Iglesia, entiéndalo, esto es historia, esto ocurrió. A Miguel Servet lo quemamos, si no los católicos, los luteranos, y si no los calvinistas, y si no los protestantes. Para el caso, eso ahora no tiene nada que ver. Vamos a ver algunas de Leonardo. Ah, mira, que ni me acordaba si está aquí la cita. Y yo, bueno, esta es la cita. Dice: sin duda la misma proporción de mentira y verdad que de las tinieblas en la luz. Y la verdad es tan elevada que aun aplicada a materia humilde y baja, sobrepasa con mucho las vagas y mentirosas amplificaciones y los más grandes y sublimes discursos. Y dice que aunque nuestro espíritu tiene por quinto elemento, se hablaba de 4 elementos para componer el mundo desde Grecia, y el quinto elemento lo llama la mentira, que aunque la naturaleza humana tenga, además de los 4 elementos, la mentira, no deja de ser cierto, dice, que la verdad es el alimento de muchos espíritus o gente que a lo mejor parece que anda en cosas dispersas, pero gente no, cientos, miles. Lo que sabemos hoy, no todo es el fruto de mentes geniales como Leonardo, Einstein o el que quieran pensar, sino que detrás de ellos hay decenas de miles de personas calladas que han hecho su trabajo día a día y de los cuales no sabemos nada. O como dijo Newton, el famoso Newton, Isaac Newton, dijo: si vemos tan lejos es porque vamos a hombros de gigantes. Ellos son los gigantes que vemos, pero detrás hay muchísima gente. Bueno, estas son las citas, no recordaba que estaban aquí. Este cuadro se llama El músico o El cortesano también. Lo que sostiene en la mano es una partitura, que todos sabían música, eran educados así. Tenemos algunos cuadros de la Nietzsche, han sobrevivido unos pocos, son unos cuadros magistrales, pero la mayor parte de sus pinturas se han perdido. Eran frescos, se han deteriorado. Al final veremos la Madonna también. Este es un plano, yo recurriría a la chica. Bueno, Leonardo, en algún sentido, casi se parece a Darwin. Dejó escritos más de 50.000 láminas con texto. El problema es que a su muerte los legó a uno de sus discípulos y a partir de, no por causa de él, en fin, pasaron los años, su legado se dispersó y actualmente solo conservamos unas 13.000 de los 50.000 láminas, documentos sobre todo tipo de temas que trató. Estos ahora los veremos mejor. Aquí se ven 2 Madonas, aquella no, aquella es un cuadro moderno. Es un cuadro moderno que representa a un primate. Esto es parte de otro trabajo que hacemos. Son 2 láminas opuestas sobre el Renacimiento. En una se ilustran
esqueletos, que es un tema recurrente también, de algunos pintores en bicicleta, y en la otra, no me pararé mucho, se ilustran chicas. Esto no tiene que ver con Leonardo, esto es cosa nuestra. Ahora volveremos a estas Madonas. Las Madonas fueron el examen de licenciatura, por decirlo así, de las academias de Bellas Artes de media Europa hasta más allá de la Revolución Francesa. Quiere decir, ustedes estudiaban Bellas Artes en París, fuera, y cuando el último curso, cuando tenían que examinarse para hacer su examen final, la prueba del examen consistía en pintar una versión de la Madonna, de la Mona Lisa. Bueno, que hay cientos y cientos de Monas Lisas, solo una del original, y ahora hablaremos de ella también. Esto es un estudio de manos que hizo. Esta es la que quería ilustrar. Este dibujo, que ahora lo vemos mejor, el de abajo, esa calavera que está en dos mitades, también es un dibujo de Leonardo. Leonardo no quería anticiparme, era ambidiestro, aquí tiene el grabado original. Es decir, aparte de lo que he dicho y más cosas que voy a contar ahora, le daba igual escribir con la derecha que con la izquierda. De hecho, en los 13.000 grabados que tenemos actualmente, no hay ni uno solo que esté escrito como ustedes y yo escribimos, de izquierda a derecha, sino que está escrito en el espejo. No es que fuera zurdo y escribiera como nosotros, sino que era ambidiestro, y todo lo que hay en sus dibujos, todo, absolutamente todo, está escrito invertido. Si ustedes lo quieren leer, tienen que poner un espejo. Esto es tal cual. Bueno, no se ha puesto a Leonardo donde está por cualquier cosa, sino por ser una persona que rompió todos los moldes de su época y en vida así era reconocido. Fue protegido por el Papa y otros, trabajó para los de Borgia, dirigió los trabajos de la Capilla Sistina, la cúpula, durante 10 años, también Miguel Ángel. Fue mimado y protegido, mientras que otros no tuvieron esa suerte. Bueno, está aquí, esta es la primera visión que vemos de Leonardo y las dos mitades del mundo, lo que les acabo de contar y otras cosas que veremos en un momento. Pues, simplemente daros una colección de dibujos, no voy a aludir, estos son anatómicos, después veremos algunas máquinas que él inventó. Aquí está dibujando, no tengo tiempo. Los ventrículos cerebrales, donde tradicionalmente desde Herófilo, de Alejandría, que describió incluso el cuarto, los ventrículos, se había alojado el alma, el pensamiento, el espíritu o algo así. Esto es una paradoja. Durante toda la historia antigua se alojó esa cosa que llamamos conciencia, yo, que todavía la andaba buscando, pues en unos huecos que hay en el cerebro, pero que, claro, parecía el lugar ideal para algo intangible. El cerebro ha ido creciendo con la evolución, pero más simple, más complejo, y en efecto a plegarse y crecer, pues ahí en medio han quedado unas cavidades que se llaman ventrículos, pero que no tienen ninguna función ni orgánica, ni pensante, ni nada. Pero fueron descritos ya en la antigüedad, en el siglo III antes de Cristo, y después durante la Edad Media, y Galeno y muchos, y seguimos alojando las cosas ahí. Vesalio ya mostró lo que había ahí, pero en realidad toda esta teoría, de que no voy a entrar ahora, de los éteres y los no cayó casi hasta los trabajos de Ramón y Cajal en 1900. Es decir, durante 300 años después de que ellos dibujaron lo que veían, lo que había ahí, pues todavía sigue lloviendo, no sé si sobre mojado o sobre qué. Son estudios anatómicos de la cabeza, simplemente se limitaban a hablar de condenados, de cadáveres y cosas así. Pues a pintar lo que veían, ya desmontar las afirmaciones de Galeno, pues claro, a la gente hay que curarla. Las grotescas que pintó Leonardo y dibujó más de 700. Son estudios sobre la cabeza humana, también se cree que son, hay otras corrientes de pensamiento, zonomía, fisiognomía, que vienen desde la antigüedad, que intentan vincular el carácter al aspecto, eso no hay nada, porque lo sabemos, pero son estudios. No sabemos tampoco si se inspiró o retrató personajes de la época, en siglos tampoco, que sean grotescos o que tengan estos rasgos, no significa que no estén bien, no significa nada de eso. Pero son cabezas que, comparado con todo lo demás que hizo, pues choca mucho. Las llaman así, grotescos, dibujó unas 700 aproximadamente.
Intentaba reflejar ahí también las emociones, furia, estados anímicos, expresión del rostro. Estos son dibujos anatómicos. Gracias a él, a Vesalio y a otros contemporáneos, pues hoy y después la ilustración también se avanzó considerablemente. Eso estaba ahí, ellos lo dejaron pintado, y en fin, eruditos de toda Europa, las mejores universidades, incluso dentro de la propia iglesia. Yo no estoy diciendo que en tiempos toda la gente estuviese, no, había altas autoridades de iglesia. Muchas de las grandes figuras de la ilustración, del barroco y también del renacimiento, digo, de todo tipo, intelectuales, eran también alto clero, y esto hay que decirlo clarito. Aquí tenemos estudios de los músculos humanos, del cuerpo humano, todo lo que viene en letras ahí, todo está escrito al revés. Él diría que no, yo diría al revés, pero diría que está escrito como a él le placía. Estudios de músculos, aquí abajo vemos otro grotesco. Aquí más. Estudios de bebés, hasta sus tiempos, no sé si, supongo que sí, algunos de los presentes conocen al que he citado, el Giotto. Yo no estoy diciendo que la pintura del gótico sea menos pintura ni nada, ni menos arte, Dios me diga más, porque hay clases de estética. Sino que, claro, en las pinturas, hasta los tiempos de Leonardo, los contemporáneos, las leyes de la perspectiva y otras cosas estaban perdidas, y el mundo se representaba un poco en función de la habilidad del pintor. Por eso a veces vemos en esas pinturas anteriores, en 1400, un señor con una catedral enorme, una catedral que es enorme detrás, que parece una especie de tienda de esta que nos venden ahora para los niños para montar en casa. No se están haciendo aquí juicios estéticos, sino las leyes de la pintura, de la perspectiva, muchas de estas cosas también las revolucionó él, Leon Battista Alberti, el Brunelleschi, que han visto antes, y muchísimos, en 1500. Aquí tenemos un estudio de gatos. Tiene bastantes de estas láminas también. Coge un tema y lo dibuja en todas las posturas posibles. El libro de Vesalio, que hoy no vamos a hablar de él, es el que da inicio a la Edad Moderna. La Edad Moderna comienza en 1550, 53 o así. La Edad Moderna no es el siglo XIX, esta es la Edad Contemporánea. La Edad Moderna, por definición, pues es una convención que se tomó como símbolo la publicación del libro de Vesalio, que se llama así, el Taller del Cuerpo Humano. El Taller del Cuerpo Humano es como una gran factoría donde hay plantas para digerir, plantas para... ¿han visto esa serie tan bonita que hacían en la tele hace unos años? Érase una vez el hombre, de dibujos animados. Pues es una visión similar. Y este, quizás más conocido también, fue el primero, que dibujó un feto humano inútero. He dicho esto de Maquiavelo, sus libros de política siguen siendo manuales, es decir, libros obligatorios. Y lo mismo pasa con los libros de Vesalio, no los que estamos viendo ahora. Los libros de Vesalio, habrán visto, a veces es una serie de dibujos de una figura humana, primero se quita la piel, después se quita músculo a músculo. ¿No han visto nunca estos dibujos? El libro de Vesalio, el Taller del Cuerpo Humano, se sigue usando 500 años después en las mejores facultades de medicina del mundo, fecha de hoy, porque ahí no hay mucho que discutir. ¿Qué hay ahí dentro? Pues eso. Y ya está. Bien, pues vamos a entrar un poco más en lo de Leonardo, que diseñó también, por supuesto, máquinas de todo tipo para sus dueños y para todo aquel que lo pagara. Puentes enormes, grúas, máquinas de guerra. Diseñó el primer automóvil de la historia, claro, sin motor. Era una caja de madera. Creo que lo tenemos, lo veremos. Con ruedas, iba a pedales, pero era automóvil. Es decir, se movía por sus propios medios. No tenía que haber un caballo tirando ni nadie empujando. El primer esto es la historia del automóvil, empieza así. El primer diseño de un automóvil, como los que usamos hoy, es de Leonardo da Vinci. Dibujó submarinos, escafandras, helicópteros que no podían volar, pero ahora se los mostraré. Alas delta que sí funcionan, las hemos probado hoy. Máquinas de todo tipo, telares, máquinas para sacudir sábanas, para cardar lana, antes de los telares industriales de Inglaterra.
Este cuadro representa o simboliza la máxima que han visto antes, la de Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas. Tenemos que medir el mundo por nosotros mismos y dejar después que cada cual se dedique a su fe. Este dibujo también se conoce como el hombre de Vitruvio, es un dibujo de Leonardo que intenta mostrar que el cuerpo humano contiene todas las proporciones. Esto ya son cábalas renacentistas y más místicas si quieren. Los sabemos altos, guapos, bajos, feos, sabemos de todos los colores, los humanos, digo, esto no pasa nada. Pero es una figura ideal, digamos, en una tendencia. Está la esfera, está la sección áurea desde el ombligo hasta los pies. Es una figura ideal. Seguramente hay mucha gente que coincida con estas proporciones. Se llama el hombre de Vitruvio y representó para ellos su máxima divisa. El Renacimiento, incluyendo a buena parte del alto clero, las personas más educadas, pues volvieron con las ideas de los paganos y volvimos a retomar la senda del arte como la practicaban los antiguos, como la practicamos hoy, y de las ciencias. Prácticamente no hay ninguna idea científica alguna de la física moderna que no fuera formulada por algún griego o por algún romano. No digo resuelta, sino planteada. Este es otro estudio, pero este no es de él, este creo que es de Bolero. Un estudio de la figura humana intenta mostrar lo mismo, que el cuerpo humano, la figura ideal del cuerpo humano, contiene todas las proporciones. En esos tiempos tampoco se pensaba exactamente como lo hacemos hoy. Aquí está con uno de sus maestros y amigos, Fra Luca Pacioli, matemático insigne, que es el que ideó el sistema de debe y haber. Esto no es un chiste sobre lo que se ve en este país ahora ni nada, pero el sistema de contabilidad actual de cualquier empresa, de cualquier banco, de la caja, digo, de cualquier cosa, debe haber el asiento. Saben que esto lo ideó también Fra Luca Pacioli, porque hasta ese momento en las casas de los nobles aquello era un follón hacer inventario. Algunos usaban un sistema, los otros dependen. Yo tenía un secretario que había estudiado, unos contaban en números, otros era un cacao. Hasta que Fra Luca Pacioli dio una especie de equivalencia en valor para contrastar las cosas. Ingresos, no solo dinero líquido, sino también su valor. Esto que pintan ahí, eso que está flotando, es uno de los sólidos pitagóricos más complejos. No vamos a entrar ahora en eso. Es otro dibujo de Leonardo. Vimos una armadura para un caballo. Bueno, 1500 y 1600 y 1700. Yo vengo aquí y cuento cosas del arte, de la ciencia, pero hay muchas guerras. Europa es un baño de sangre en el norte de Italia, que es donde todos estos personajes viven, incluso en algunas zonas de Europa, son pequeños reinos, pero muy ricos. Los Medici, los Sforza, cada uno gobierna una ciudad, pero tienen ejércitos, riquezas. Bueno, ya saben lo que es Italia, palacios forrados de mármol hasta por fuera, en Florencia y dentro, o el mismo Vaticano. Pisas, ya estás pisando arte, y hasta que no salgas de allí, todo eso tiene un valor. El mayor mecenas en la historia del arte es la Iglesia, y esto también hay que decirlo. Es quien más arte ha encargado y ha pagado, consecuentemente, todo, cuadros, música. Pero los nobles, claro, encargaban máquinas de guerra, por ejemplo, sistemas para proteger las ciudades. Leonardo llegó a diseñar un sistema de barreras para proteger la ciudad, incluso el desvío de ríos, el río Arno concretamente, para irrigar campos, o un puente de 240 metros para un sultán. Me dirás, en una época que no llegó a construirse al final porque el hombre se echó atrás, dijo eso es demasiado y no lo hizo. Pero en el 2006 el gobierno turco al final construyó el puente de Leonardo y ahí está. Aquí vemos dibujos sobre cálculos sobre movimientos balísticos, porque ya hay cañones en esta época, claro. Entonces hace un estudio de parábolas y trayectorias posibles. Lo que están viendo son cañones. Muchas de estas máquinas las diseñaban, igual que diseñaban las grúas de Santa María de Fiore, las diseñaban, claro, otros las fundían, otros las pagaban y otros las usaban y otros morían. Pero eran inventadas in situ, no era como ahora, sino llamas a explosivos Río Tinto, envíame 20 cajas de lo que, claro, todo esto no existía.
Estas son máquinas, vamos a ver unas pocas de Leonardo, ahora les comentaré alguna más que no tengo, y solo nos quedará ver la Mona Lisa, y con esto cerramos. Aquí tenemos una ballesta gigantesca. Ven a los personajes. Este es el arquero o el ballestero, bueno, el ballesterico, ya que sí. La ballesta esta ballesta, si ese proyectil impacta en una muralla, la muralla está abierta y por ahí pueden meter pues, artefactos, mecanismos complejos, muy complejos, tiras ruedas, las ven aquí, claro, para ser desplazadas. En una de estas guerras, como cuando los romanos, su primer objetivo es quemar las torres, quemar las catapultas. Los hombres te van a matar de uno en uno, pero claro, un artefacto de estos, como dedo le tiene que dar, estás muerto, es decir, has perdido. Máquinas hechas ex profeso para los Sforza, para los Medici, para los Urbino, para tantísimos, y para los Borgia, que precisamente gobernaban en Roma. Aquí vemos el primer tanque de la historia. Era bueno, no es exactamente un tanque porque no disparaba obuses como los nuestros, pero dentro había un mecanismo con espilgardas, en fin, con sistemas de pólvora, más era un tanque giratorio. Es decir, era un mecanismo que se podía desplazar con ruedas, que iba armado, pero todo alrededor, y cuya cúpula podía girar, de modo que podías disparar en todas las direcciones, no al ritmo que lo hacemos hoy, claro. Pero para la época, si tú proteges este aparato con un número suficiente, es decir, si consigues que no te lo quemen, te lo rompan, este aparato puede hacer mucho daño, y la gente que va dentro está protegida. Si en vez de uno, pues tienes 10, claro, a tanto del aparato. Ellos cobraban, claro, cobraban por su trabajo, por diseñar catedrales y por diseñar máquinas y por diseñar lo que fuere. Aquí vemos un cañón también gigantesco, diseñaron muchos. Por supuesto, para estas cosas hacen falta tornillos, un sinfín de cosas que aquí estamos obviando. No es que uno tiene una idea y dice, voy a construir un cañón. Dibujas el cañón y ya está. El cañón, si no lo puedes desplazar, es decir, solo te sirve para proteger una posición, pero el cañón tiene que tener las ruedas tienen que soportar un peso enorme, tienes que cargar las bolas, abastecer a los cañones, no te vas a gastar un fortunón en cañones y en gente para que te los maten en 2 minutos. Detrás de los mecanismos que yo les estoy mostrando hay mecanismos sociales muy complejos. Mucha gente vivió de esto, como hoy, y otras cosas. También de las catedrales. Aquí vemos engranajes complejos, nada de una sola, rodamientos o engranajes sobre engranajes. Ya había máquinas en Grecia y mecanismos como los actuales, como los que hay aquí dentro. Se diseñaron algunas de estas máquinas en tiempos de Grecia. Aquí vemos un tornillo, bueno, diseñó también máquinas para crear la rosca de los tornillos, que tengo aquí enlistados, son tantas cosas, por lo menos les puedo comentar rápidamente. Bombas hidráulicas, mecanismos de manivela como máquinas para realizar tornillos, también se pueden hacer tornillos de madera, pero es mucho más fácil, lo que pasa es que no resisten tanto, depende para qué sea. Aletas para los obuses de los cañones en ocasiones también, un cañón a vapor, el submarino, aunque no exactamente como ahora, pero un ingenio diseñado para eso. Varios autómatas, mecanismos diversos, el carro de combate que han visto, el automóvil que les he citado, flotadores, escafandras, cascos dobles, rodamientos de bolas, las bicicletas no está clara su autoría, que sea original suya. Todo hay que decirlo, hay precedentes. Él no es el primero tampoco que diseñó algunas de estas máquinas voladoras que veremos en un momento. Bueno, aquí tenemos un sacacorcho de Leonardo y una batidora para la cocina o para que Arcimboldo, después de pintar sus cuadros, le preparase sus batidos o algo así. Quiero decir, aquí tenemos un asador gigantesco, pero hay un sistema con ruedas dentadas, nada mentira. Y un extractor arriba, lo ven, una especie de... es como una gran chimenea. Bueno, estos nobles cuando daban una cena, estamos hablando de cenas para príncipes, gobernantes, embajadores, gente muy poderosa. Una de estas cenas puede durar toda una noche y se pueden servir 8 platos, pero
nos hacen una idea del menú. Hoy no lo voy a comentar, que es muy caro, tienes que atender a mucha gente y de una forma exquisita. Decía que hay precedentes, por ejemplo en las máquinas de vuelo, ahora lo veremos, hay un medieval, un monje que se llama Eilmer de Mainsbury, que ya hizo cosas parecidas, pero un poco más rudimentarias, más primitivas, como los primeros intentos que veíamos en 1900, no sé si han visto esas imágenes, los primeros intentos de vuelo, se construyeron unas alas y claro, las máquinas de Leonardo, todas estas, algunas sí, pero las de vuelo tampoco funcionaban. Es como el automóvil, yo a pedales, pues claro, puedo avanzar, pero con la fuerza de mis brazos es imposible que un humano remonte el vuelo. Pero los principios, las proporciones sobre los que están diseñados todos sus dibujos son correctos. Esta es la cosa. Bueno, un pimentero para las mesas exquisitas, estas son las que les decía. Intentó imitar en ocasiones la forma, observaba a los pájaros, claro, sus trayectorias, no solo diseccionó humanos, él y todos, sino también animales, para ver la comparación, si todos tenían corazón, si estaban en el mismo sitio, si todos tenían cerebro, si todos tenían oídos, todo. Las ciencias modernas, o al menos las ciencias de la salud, que hoy funcionan bastante bien en Occidente, y algunas más, las bases correctas se las debemos a estos personajes. Esto, con estos mecanismos es imposible, con una manivela que yo remonte el vuelo, porque puede ser. Pero las ideas estaban bien planteadas. Hizo varios diseños del vuelo, este es uno de ellos. Creía que el mecanismo más adecuado era mecanismos tipo las alas de los murciélagos, que no son exactamente como la de las aves. Tienen huesos, tienen una estructura quizá más parecida a esto. Aquí vemos otro. Esto, claro, esto hay que recubrirlo después con tela. Lo que ven es como el armazón del ala. Muchas ocasiones también, claro, fijándote en la naturaleza, en las alas de unos animales, de otros. Aquí vemos otros sistemas, una especie de barca propulsada por alas, claro, es imposible. El autogiro, no se sabe lo que es el autogiro. En algunas películas, es un artefacto real que funciona. Si te la cierva y otros sí. Es una especie de, bueno, es un asiento porque en algún sitio tienes que ir, un motorcillo, una hélice y un casco innecesario, porque como te quedas con eso no, y eso vuela. Es como un helicóptero de bolsillo o algo así. Aquí vemos otro de estos mecanismos que les decía, un señor, ese artefacto grandísimo, esa especie de barco volador. Uno no, harían falta muchos, como los remeros de una galera, un barco de remos, pues pedaleando y moviendo todo ese sistema de engranajes para que eso no podía volar, y menos por esos medios de propulsión. Pero los principios, insisto, sobre los que estaban pensados y ideados eran correctos. Los principales diseños técnicos de 500 años por delante de esta es la herencia de Leonardo. Aquí vemos algunos más tipos de ala, hizo muchas. Que si los probó, me imagino que no, porque si los hubiera probado no hubiera escrito tanto, claro. Leonardo, claro, eran otros tiempos. Las máquinas de guerra, claro que se probaron. Si la máquina de guerra no funciona, primero no cobras y a lo mejor ya no construyes más máquinas de guerra. Mientras que otro tipo de diseños técnicos más recreativos o de otra índole, pues no se llevaron a efecto. Es decir, no hay que pensar en ellos como pensamos hoy cuando diseñamos máquinas o probamos fármacos, que comprobamos todo mil y una vez. Este es el prototipo de Leonardo, les decía, no es un autogiro, es una especie de plataforma circular con un aspa, una helicoidal, así una hélice, no es una hélice, es una especie de plato abierto o algo así. Esto no hubiera volado, claro que no, pero es un prototipo. Insisto, hay un precedente de máquinas voladoras, pero tipo alas. Este monje que es el que he citado no tiene nada que ver con diseños tipo helicóptero ni nada, sino diseños de alas que imitan el mecanismo de las alas. Aquí vemos otro similar, más grande. Y aquí, este es el automóvil, no sé si lo tenemos, sí, este es el automóvil de Leonardo.
había que pedalear, claro, incluso hay una cuerda ahí, me imagino, pues para que vengan a tirar de ti si es posible. O sea, si no puedes tirar adelante, no había carreteras tan bueno, había caminos, pero no siempre los limpiaban. Y lo que vemos abajo, en efecto, es el primer submarino de la historia, que se atribuye a Isaac Peral, pero realmente fue el Ictíneo. Este es el Ictíneo 2 de Monturiol, también era otro español, y este es el 2 porque el 1, el primero que hizo, fue probado en el puerto de Barcelona, se le dejó flotar y según lo dejaron en el agua se hundió y ahí se quedó. De modo que tuvo que construir un segundo y este ya funcionó. Es fantástico, media forrada de madera, un lujo de una manada de submarino. Claro, fabricar una máquina de estas cuesta un potosí, no tengo ni idea. Un avión moderno tiene más de 1 millón de piezas. Ahí contamos todo, toda la chincheta, toda la cosita de los asientos y los cables, todo lo que quieran. Pero claro, ensamblar 1 millón de piezas es una avión de pasajeros. Digo. Este es el primer prototipo real que funcionó, el Ictíneo 2. Pero él también dejó estas cosas ya escritas y plasmadas en sus dibujos y ilustradas con letras invertidas. Bien, pues gracias Leonardo. Nos queda este, nunca te lo pagaremos lo suficiente. Con este ya acabamos. Sí, lo he hecho mal. Es una de las teorías muy reciente de una tal Lauren Schwartz. La publicación es Scientific American, Investigación y Ciencia, la revista más prestigiosa del mundo, de divulgación científica, no específica. Bueno, sabrán que uno de los misterios principales de la Madonna, a los que se alude con frecuencia, es esa mirada misteriosa y esa sonrisa enigmática. Tiene muchos también, la identidad de la modelo. En realidad, debajo del cuadro de la Mona Lisa hay un boceto anterior, esto lo sabemos ahora porque con rayos X se ha visto. Y este modelo, este personaje femenino que hay debajo, que no es la Mona Lisa, parece corresponder con Isabel de Aragón, Isabel duquesa de Aragón, que probablemente fuera la retratada. Aún así, Giorgio Vasari, el biógrafo de renacentistas, aquel que empleó por primera vez el nombre, hizo una biografía de contemporáneos de la época, decía que la Mona Lisa era Mona Lisa Gerardini. Otros dicen que podía ser las llamaban cortesanas de alto rango, se llamaban quiritas meretrix, en tiempos de los Borgia y el Renacimiento. Eran pues prostitutas, pero de alto standing. Eran educadas, vamos, desde pequeñas, no eran de extracción noble, pero eran una educación exquisita, sabían muchísimo más que muchos brutos de los que pululaban por esas cortes, por ser hijo de quien sois. Es decir, sabían leer, sabían escribir, sabían de todo, eran auténticas eruditas, y aunque no eran de extracción noble, tenían privilegios de la nobleza, es decir, por ejemplo, no se las podía detener. Este tipo de personajes estuvieron presentes en todas las cortes renacentistas, en fiestas, en todas partes, incluidas las del clero. En la Italia del Renacimiento, quizá les choquen algunas de las cosas que estoy diciendo aquí, se hablan ahora de la vida privada. Cuando vamos por ahí nos cuentan la vida de esto, la vida en las cortes nobles, y eso incluye la autoridad del Papa, que era Alejandro y otros. En tiempos de Borgia, Alejandro Borgia vivía en el Vaticano con su mujer, con su amante y con sus hijos. Digo como ejemplo de que no voy a explicar todo aquí, pero claro, lo que estoy diciendo es de razón, ¿no? Bien, pues sobre la identidad de la Mona Lisa, pues sigue perdurando el misterio. Parece ser que empezó a dibujar o a retratar a Isabel, duquesa de Aragón, o bien que fuera este personaje que cita Giorgio Vasari, pero en algún momento parece que, o bien porque esta persona podía ser, si era una de estas cortesanas, pudo ser la amante de algunos de sus dueños, algún nombre por allí, se le encarga, pinta a esta mujer, que es de alto, tiene privilegios. Pero parece que en algún momento, no sabemos por qué, o por enfermedad, o porque se trasladó, cambió de color, se quedó sin la modelo. Estos son datos históricos, esto lo sabemos. De modo que ocurrió algo muy curioso. Bueno, esto es La Última Cena, es uno de los poquísimos frescos que quedan de él, han quedado algunas otras pinturas.
La Última Cena también tiene bastantes... bueno, a Leonardo da Vinci le encantaba, como a todos los renacentistas, codificar cosas en los cuadros. Por ejemplo, ahora cuando veamos a la Mona Lisa, en el escote, al comienzo del escote, el tejido conforma una especie de trenzado, como de cestería, que eso en italiano se llama vinco, y él era de Vinci, que era una ciudad. Sí, como antes han visto, Arcimboldo, que con peras y cosas, incluso se atreve a pintar a su señor y al final se entera. Los renacentistas adoraban codificar como pasatiempos, ¿no? En sus cuadros, en sus obras de música, incluso en las catedrales, en los edificios, encriptar cosas como códigos ocultos y cosas así. Bueno, estas son dos de las Madonas, Madonas se llaman, sí, retratos de la Virgen con el niño suyos que también nos han llegado. Estos dos ángeles también son suyos. Como ven, los instrumentos musicales ya son pues prácticamente como los que tenemos ahí. Instrumentos de precisión. Esta es otra Madonna, pues no está acabada, es un difuminado, muy bonita. Esta no recuerdo ahora el nombre, se me ha olvidado otra vez mi listado, es Margarita de algo. Esta es Isabela d'Este, una gran mecenas de la época, de todavía cortes, donde se acogía a todos estos personajes fuera de lo normal, sin aludir a nada, y se daba cobijo a incluso artistas, pintores, escritores que huían de otras cortes, pues porque sus lo habían caído en desgracia o por lo que fuera. Isabela d'Este fue una de estos personajes. Aquí tenemos otra vez que se me ha olvidado traer el listado, no recordaba que tenía estos cuadros aquí, creía que solo estaban los inventos. En el vídeo figurará el cuadro. Esta sí es la Dama del Armiño, es un cuadro muy conocido, tú me dirás, en 1400, un realismo atroz, espectacular, seguro que es ella. Si a mí me ponen a dibujar una cara, yo el pequeño no la dibujaba mal, hacía bien, pero claro, de una cara sale allí cualquier cosa. La cara es lo más difícil de pintar de un cuerpo humano. Cualquiera que se haya dedicado al dibujo es las primeras cosas que te enseñan. Incluso para hacerla, primero haces una plantilla, guardas las proporciones debidas y aún así, si eres bueno, al final, cosa con lo demás que los caricaturistas pues ya los ven. Los que se ponen en el paseo, esos lo tienen todo automatizado. La Dama del Armiño, un cuadro fantástico de esta época, y la famosa Madonna. Aquí no podemos apreciar bien lo del escote por la definición, pero esta zona del traje del bordado conforma un trazado, cestería, si es lo que digo. Bien, pues aquí tenemos el problema de la Madonna. Estas personas usan ya hoy en día computadores, ordenadores, para analizar muchos de los cuadros, ver qué hay debajo, o cosas como las que hacía Arcimboldo, si coinciden las medidas, y no hacen análisis muy precisos como hacen las máquinas. Nosotros hacemos esas cosas muchas veces, sobre todo gente como Leonardo, decimos de un modo intuitivo, que no es real, pero en fin, bastante instantáneo. Pero se dan cuenta de lo que estoy diciendo, con un ordenador hoy en día, en fin, curamos el cáncer, vamos al espacio, vemos el ordenador sí que ve ahí mínimas diferencias que las deja clavar. El sueño de Grecia, si los griegos hubieran visto un ordenador, se hubieran venido todos para acá. El problema con la Madonna, sabemos, claro, primero no se sabe a quién corresponde. Después las facciones son ciertamente enigmáticas, la famosa sonrisa, esas cejas despobladas, esa mirada ausente. Se sabe que el personaje que hay debajo, el que dio comienzo al cuadro, mientras empezó a ser retratada en esa tabla, parece sí que coincide con los retratos que tenemos de Isabel, la duquesa de Aragón, pero no es ella. Cuando esto se ha montado después, pues se ha visto que no es ella. Estas personas que trabajan con todo tipo de cuadros y con encargos de los museos y todo, yo ya sé que hay muchas hipótesis que yo estoy contando aquí, una más, pues se dieron cuenta de un detalle muy curioso, sabiendo las circunstancias de lo que ocurrió con la modelo, que se quedó sin ella, esto no se sabe. Es decir, el cuadro fue acabado, pues si estuviéramos hoy en día, pues hay una foto, tengo una foto de esa persona, pues yo la acabo y sale ella, pero claro, en estos tiempos tú te quedas sin el modelo, te tienes que inventar o recrear o fiarte de tu memoria. Estas son dos de esas Madonas, que les digo que hay cientos, miles, Dios sabe cuántas hay. Eran el examen de licenciatura en las academias de bellas artes europeas,
Y estas son dos más, siempre tomaban el mismo motivo. Sí, esta de aquí quizás se parece bastante, está bastante lograda la expresión, pero ninguna es de Leonardo. Ahora veremos dos más, una especie de canon. Todo el mundo que quiera ser buen pintor tiene que demostrar que sabe pintar una Madonna. Aquí tenemos dos más, que tampoco son de Leonardo. Unas se acercan más, otras menos. Y aquí tenemos un autorretrato de Leonardo. Se han conservado 4 autorretratos suyos, este es uno de ellos. Estas personas se dieron cuenta, bueno, si alguno se ha dedicado a pintar, o se dedica, y su toca decir, lo sabrá. En el rostro humano hay una cantidad de músculos impresionante, y eso es lo que da esa variedad. Seguro que todos tenemos un doble polar, que no tiene nada que ver con China, nunca eso dicen, ¿no? Seguro. Pero lo normal es que no nos repitamos. Casi 7.000 millones de personas hoy, Dios sabe cuántas han vivido en la historia y las que vendrán, y sin embargo no nos parecemos. ¿Por qué no nos parecemos? Porque la mínima variación en cualquier cosita, la distancia entre los lagrimales, bueno, el que se dedica a eso lo sabe. O lo que vemos en las películas a veces, el que reconstruye la policía, el que empieza a reconstruir los rostros, tiran hasta plantilla y dice, no, más cejas, y el otro va metiendo. Bueno, al final sale un retrato robot que se parece. La cara humana es lo más difícil de pintar y de dibujar, precisamente por la gran variedad que presenta, y se debe a eso. Yo tengo los pómulos más aquí, y esto es lo que ocurre. Estos señores se dieron cuenta de que algunas de las medidas que son típicas y muy precisas, ustedes, aunque no lo crean, una foto me están viendo ahora, no solo con que separásemos un poco mis ojos, como estuviesen a mi distancia, ya cambiaría mi aspecto. Se parece, me cago que se parece, pero ya no sería yo. Y así, con un momento. Bien, pues ocurre que con este autorretrato, si yo cojo la mitad del autorretrato, la mitad, y la invierto en el espejo, esto no se hace hoy, el ordenador no tiene ningún misterio, la foto a invertir para arriba, para abajo, estirar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cojo la mitad, y esa mitad que cojo la invierto en el espejo, como él hacía sus dibujos, ¿sí? Y ajusto su tamaño al tamaño de la mitad de la Madonna. ¿Siguen lo que estoy diciendo? 3, creo que 4, recordar medidas críticas como la comisura de los labios o la línea precisamente de los lagrimales, incluso esta línea de la nariz, coinciden exactamente. Es decir, es probable, por decir que ya nos enteraremos más adelante, que al quedarse sin la modelo utilizase sus propios rasgos para completar el cuadro. Aquí los ven superpuestos, unidos. Tenemos la mitad de la Madonna, esa mitad de Leonardo es la misma mitad, pero dada la vuelta para que encaje, y después, claro, ajustan el tamaño. No vas a poner una cabeza así y la otra pequeñita. Tú ajustas el tamaño y ahí lo ven. La diferencia es que la comisura de los labios, pero al 100%. Lo de los ojos al 98%. La comisura de los labios en un caso asciende, en el caso de la Madonna, en el caso del autorretrato desciende, pero ahí tienen las cejas, el ojo, todo. Mientras que se hacen lo mismo con el retrato que hay debajo, que lo tenemos, porque con los rayos X se ha sacado, de Isabel, la duquesa de Aragón, para nada. Esta es la teoría que dicen ellos. Mitades del mundo, ya les he enseñado algunas por el camino, algunas de Archimboldo con sus platos y sus hortelanos y otras cosas. Aquí vemos una progresión hecha por ordenador, cómo se van mezclando los rasgos, pero no de todos. Esto solo ocurre con este autorretrato. Hay 4 conservados, pero claro, la coincidencia es más que sospechosa porque es muy improbable. Las 3 o 4 puntos que coinciden, ojos, nariz, comisura de los labios, es muy improbable que coincidan todos, ¿no? Esto es lo que han planteado ellos. Aquí vemos una secuencia completa, como se iría transformando el propio autorretrato. Claro, para hacer estas cosas es como lo del puzzle antes, o igual que la máquina. Tú tienes que saber
cómo es eso antes de hacerlo. Puedes ir probando por tanteo, pero si hemos estado millones de años, bueno, menos mal, hemos llegado hasta aquí. Pero ciertas cosas por tanteo no vale. Tú tienes que entender el problema y la solución que encuentres para él también. Tienes que visualizarla, después la plasmas y a lo mejor no funciona. Pero claro, que esto no es un procedimiento como de según lo que he hecho voy haciendo, o según lo que he dicho voy diciendo, no, tengo un plan, tengo una idea de la charla general y claro, voy situando las piezas porque previamente ya lo he construido, aunque sea mentalmente sobre el papel. Esta es la Lauren, creo que se llama. Este es el artículo. El trabajo ya tiene 15 años. Lilian Schwartz. Ella y otros trabajan para museos y buscan este tipo de cosas. Y bueno, y con esto acabamos. No es un autorretrato, pero no cabría pensar que no. De hecho, Vesalio, otro contemporáneo que se dedicaba a las más cosas, muchos de ellos se pintan así, se pintan como un esqueleto presentando sus dibujos a la autoridad. Es el caso de Vesalio, acepta mis dibujos y si no, tírame al precipicio. Algunos los tiramos. En fin, así es la cosa. Ya cerramos. Este es un cuadro de Holbein, se llama Los Embajadores. Es un cuadro muy curioso y lo que os voy a mostrar ahora se llama, el proceso por el que se dibuja se llama anamorfosis. La anamorfosis es algo parecido a lo que estoy diciendo ahora. No sé si alguien, supongo que sí, alguno puede ser, o cuando estaba en el colegio, cuando dibujamos planos de casas, hacemos planta, alzado, perfil, es decir, dibujamos la casa sobre lo que sea, de piezas también, dibujas la botella desde arriba, desde un lado, desde abajo, pero tiene que haber una correspondencia entre las tres cosas, porque si no luego algo, como un recortable, ¿no? Algo así, un recortable de un objeto geométrico. Si me invento las medidas o no las ajusto, cuando voy a montar el recortable, en vez de salir el dodecaedro de estos, pues sale allí una manzana del Chiboldo y eso no es. Es decir, este tipo de cosas son transformaciones geométricas, claro. Lo digo porque, no sé si lo ven, hay un objeto extraño aquí. Voy a decir alguno, parece un ovni. Otro voy a decir, parece el escudo del bardo Asura Centuris, ese de Asterix. Hay una cosa flotando en el aire, ¿la ven? El cuadro se llama Los Embajadores, claro, son dos personajes de altísimo rango, poderosísimos. En el cuadro siempre aparecen estos elementos, astrolabios, mapas mundi, mapas cartográficos, ¿cómo se llama esto? No me viene nada. Periscopios, no. Bueno, catalejos, instrumentos de música, máquinas. Unas máquinas para medir los sonidos, otras para medir las distancias, otras para medir el peso. El compás para dibujar son máquinas y las catedrales se construyen con máquinas. Y el mismo cuerpo humano, no digamos ya el interior de su cabeza, pues es un complejo, una maquinaria terrible. Digo terrible por lo potente que es. El cuadro, claro, es muy... Bueno, ahí ven el laúd, muchos de los instrumentos sextantes, de todo. El objeto que están viendo ahí es este. Solo que está deformado. Es decir, si yo cojo este objeto tal como está pintado en el cuadro y lo someto a 2 o 3 transformaciones espaciales, desplazamientos podríamos decir, algo parecido a lo que he intentado explicarles. Pinto una casa, yo pinto la fachada, ese es el perfil, la pinto desde arriba y veo el texto que hacen los arquitectos. Esa es la planta, la pinto desde un lado, ese es el alzado. Y todo eso en el plano para hacer edificios, porque claro, si no se caerían, tiene que haber una correspondencia. No puedo pintar aquí la hoja, aquí la semilla y el fruto colgando, como haría un artista moderno abstracto, por ejemplo, ¿no? Que también es lícito. Sino que las cosas tienen que estar perfectamente colocadas. Es decir, el pintor Holbein, en este caso, antes de pintar eso, tuvo que pintar esto. Y después someterlo a estas transformaciones, teselaciones, lo llaman también desplazamientos, transformaciones geométricas,
para deformarlo. Y cuando ya sabía el aspecto que tenía, una vez deformado, esto es lo que les decía antes, les encantaba esconder cosas en los cuadros, en las obras de música, en las catedrales. Leonardo, antes le he contado eso, el diseño Vinco era un diseño muy recurrente, es una forma de filmar, es decir, uno filma con un elemento del cuadro sin que se note que está ahí. Hay otro de esta época que se llama Antonio Mantegna, muy conocido, arquitecto, pintor fantástico, tiene una cúpula enorme en uno de estos palacios italianos y toda la bóveda está llena de nervaduras y cositas, motivos geométricos, pero en uno de ellos, ahí chiquitito en lo alto, ahí en mitad, como una especie de flor, ahí está autorretratado Mantegna. Otros se pintaban, el pintor que hacía el cuadro, en una ventanuco que hay allí al fondo, no veía nadie, y hay uno asomándose, y ese es el autor. Otros en el reflejo de una botella o de un matraz de la época, que a su vez reflejaba otra ventana, ahí está pintado en chiquitito, o el famoso cuadro de Arnolfini, supongo que conocen el matrimonio Arnolfini, es un matrimonio hombre y mujer, y él lleva un medallón en el pecho, con 12, el 12 es un número simbólico, muchas cosas, y en el centro del medallón, que es una especie de espejo, ahí se ve al pintor que les está pintando. Pues bueno, ahora sí, con esto cierro. Los protagonistas son ellos, yo agradezco su presencia, su atención. Anamorfosis se llama, y hasta aquí el cuadro del autor, Hans Holbein, 1533, 20 años antes de que comenzara la Edad Moderna, que Vesalio publicase sus manuales de anatomía, y hasta hoy, medio milenio. Pues muchas gracias.